Hoy es lunes 7 de marzo de 2022, estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Facultad de Bellas Artes, en el Laboratorio Luz, con Emilio Martínez. Quien entrevista es Marina Vila para el Centro de Experimentación en Artes Electrónicas. ¿Podrías contarnos y hablarnos un poco cómo te formaste y las experiencias profesionales clave que te han llevado hasta lo que haces hoy en el mundo académico y artístico? Bien, bueno, los miembros del Laboratorio de Luz, el Laboratorio de Luz es un grupo interdisciplinar y que procedemos de diferentes áreas, pero básicamente todos estamos vinculados al campo de las bellas artes. Yo particularmente estudié en la rama de escultura en la época, ¿no? Ya a finales de, bueno, en los años 80, ¿no? Y hemos seguido un poco la transformación de las prácticas artísticas vinculadas a las tecnologías, de tal manera que nos hemos ido decantando por un trabajo que tiene que ver más con los nuevos medios, que diríamos ahora, o la imagen luz, ¿no? Que es el origen del laboratorio. ¿Cuáles fueron las experiencias profesionales que te llevaron hasta este sitio? Bueno, nosotros, yo en particular, desarrollé el principio de mi carrera básicamente en el campo de la escultura. Lo que ocurre es que también hemos mantenido una relación de compañerismo y de amistad con otros compañeros a lo largo de todo este tiempo, que nos han llevado a hacer proyectos conjuntamente. Y estos proyectos, esa amistad dio lugar a lo que fue el Laboratorio de Luz, que puso en marcha un antiguo profesor nuestro, se llamaba José María Iturralde, que fue un poco el que nos sirvió como vínculo a todos, ¿no? para empezar a hacer cosas juntos. ¿Y en qué año? Eso fue a mediados de los años 80 y el laboratorio ya se constituye como tal en 1990. Okay. Y desde entonces venimos trabajando, por un lado, a nivel individual, cada uno en nuestros campos particulares. Yo he seguido trabajando en escultura, con Vía Santos organizamos SPY 214, que es también un espacio de trabajo con nuevos medios y tal. Y con el Laboratorio de Luz, pues venimos desarrollando ya un trabajo mucho más colectivo, con varios profesores e investigadores, ¿no? Que van apareciendo puntualmente por el laboratorio. Formamos un cuerpo de investigadores variable y que desde el 90 hasta la actualidad, pues bueno, en diferentes intensidades cada vez mayores, ¿no? Pues hemos ido, digamos, intensificando, ¿no? El tránsito entre el ámbito digamos, analógico inicial, ¿no? De la luz con registros fotográficos, a el ámbito más digital con la irrupción de las tecnologías digitales ya a finales de los 90. Y en tu recorrido se ve la lucha por el espacio y el territorio del barrio Cabañal de aquí de Valencia. ¿Qué relaciones políticas y estéticas trazás para repensar las prácticas artísticas sobre el espacio público, el patrimonio y el activismo social en tu trabajo? Bueno, la responsabilidad, digamos, o la implicación, ¿no? de nosotros como artistas, pues con el medio en el que nos insertamos es prácticamente ineludible, ¿no? Y más cuando este medio pues tiene un contexto que puede ser patrimonial o que puede ser de una determinada identidad, que se pone en riesgo pues a partir de ciertos proyectos más de un carácter político, que no atienden a la riqueza que pueden tener los lugares, ¿no? Entonces, frente a estas agresiones, que las hay en todo el mundo y que son más o menos frecuentes porque siguen la lógica de los intereses más del capital, ¿no? De la necesidad de, pues eso, de hacer dinero y de ciertas industrias o, bueno, economías, ¿no? Que están basadas en esta especie de explotación, ¿no? De los recursos y sobre todo en el ámbito de la ciudad, ¿no? Pues esto generó un problema en el Cabañal, que es el barrio donde yo vivo, donde vivimos muchos de nosotros y donde el propio Laboluz tuvo un espacio de creación durante bastante tiempo. Y claro, esto pues digamos, motivó y nos llevó a tener que implicarnos con el movimiento ciudadano, que es el esencial en todo esto. Y nosotros lo que hicimos fue, desde la práctica artística, intentar colaborar con este movimiento en un principio para dar visibilidad a este tipo de problemáticas que habitualmente suelen estar muy
digamos, muy poco visibles y que no tienen suficiente pues eso, visibilidad exterior. Y el arte es una buena herramienta por un lado, para esa visibilidad, y al tiempo te vas dando cuenta que no solo esto, sino que además también genera un discurso crítico, una reflexión que también resulta muy interesante para los propios agentes que están implicados en estos procesos, ¿no? También, por otro lado, nosotros nos dimos cuenta, uno de los eventos que organizábamos eran las propias casas de los vecinos, y nos dimos cuenta que los vecinos de alguna forma necesitaban también un apoyo, y el arte pues es una magnífica herramienta para mantener este apoyo a este movimiento que pasa situaciones muy difíciles, de crisis, y que de alguna manera el arte pues podía servir un poco para ponerlos en valor, para mejorar su autoestima y de alguna forma para empoderarlos, ¿no? Que sería una palabra que se utiliza actualmente y tal. Pero bueno, de alguna manera es para acompañarlos, ¿no? En todo el proceso de lucha en el que se ven envueltos las personas que están directamente implicadas en estos proyectos, ¿no? Y entonces el Barrio Caballán fue paradigmática porque estuvimos desde el año 98 hasta 2015, o sea, 17 años organizando eventos anuales. Hicimos 15 eventos con cientos de artistas en el propio barrio, utilizando la textura del barrio, y en 2011 fue la primera vez, la única vez que tuvimos una ayuda exterior económica. Entonces hicimos un proyecto que se llamó Archivo Vivo, y había donde una de las patas era el proyecto tecnológico, que eran derivas virtuales en el Cabanyal, donde elegimos 5 grupos de artistas que trabajaban con nuevos medios, sobre todo básicamente con las tecnologías de lo que en aquel momento se llamaba la Internet 2.0, ¿no? Que fue la irrupción de los teléfonos móviles inteligentes, sí, 2011, ¿no? Sí. Entonces ahí utilizamos un poco esta idea de utilizar diferentes elementos tecnológicos al servicio de esta difusión y tal. Digamos, un grupo, Manusamo y Zika, trabajó con realidad aumentada, con edificios que habían sido eliminados, los reconstruyeron virtualmente y los ubicaron en el espacio, y desde cualquier aplicación desde una aplicación móvil, el visitante del barrio podía volverlos a reconstruir, ¿no? Apuntando con su teléfono a esos espacios, esos lugares, los vacíos que había dejado estas demoliciones, ¿no? Y bueno, hubieron diferentes tipos de trabajos tecnológicos vinculados a estas tecnologías que fueron en su momento muy complicadas de hacer, porque es cierto que estas tecnologías han avanzado mucho en muy poquito tiempo, y en aquel momento prácticamente esto era pues al alcance de muy pocos. O sea, no se tenía, todo el mundo no disponía de un teléfono móvil, no existía. Era una novedad. Era una cosa completamente. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de las artes multimediales y cuáles crees que son las buenas prácticas que puedas sugerir para la educación de las mismas? Bueno, yo creo que las artes neomediales están muy vinculadas al propio futuro del arte, que es un futuro incierto. Es un futuro incierto. El arte, digamos, vive en esa especie de permanente crisis ya desde prácticamente finales del siglo XIX, ¿no? Con esa especie de anuncio final de que el arte había muerto, y lleva muriendo ya tanto tiempo y se han hecho tantas cosas tan estupendas en esa supuesta muerte del arte, que no parece que finalmente vaya a ser tan preocupante, ¿no? Pero sí que es cierto que el arte no deja de ser una forma de expresión que está en una crisis permanente, ¿no? Y en ese contexto creo que las artes neomediales pues son parte de ese proceso, ¿no? Por un lado, es inevitable, es una forma de expresión que está presente en las manifestaciones artísticas actuales, porque no puede ser de otra manera. Es nuestra técnica, es la técnica de la época, ¿no? Por lo cual es muy probable que incluso sea la técnica dominante, ¿no? Dentro de las prácticas artísticas. Pero en cualquier caso seguirán siendo prácticas artísticas. Y independientemente que se renueven los canales y los interlocutores y las formas de acceso a los públicos, siempre se van a encontrar con situaciones muy próximas. Bueno, la siguiente pregunta, si nos querés contar un poco más sobre el Laboratorio de Luz. Sí, bueno, el Laboratorio de Luz es un grupo de investigación que es universitario. Está ubicado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Facultad de Bellas Artes. Y se crea al principio de los 90, 1990 concretamente, y en su momento es un grupo muy pionero, porque no existe en el contexto nacional grupos de creación artística
que estén preocupados o que trabajen específicamente sobre la imagen técnica, que es un poco el origen del laboratorio de luz, que básicamente es imagen-luz inicialmente, pero que va transformándose desde lo analógico, que tenía que ver con aquellas filmaciones en películas fotográficas de 35 milímetros, hasta lo digital, ¿no? La inclusión de lo digital, lo sonoro y la capacidad de interacción, que es en lo que está trabajando actualmente el laboratorio de luz, ¿no? Entonces, en ese sentido es un laboratorio pues, que en el ámbito de Bellas Artes pues, no existía y sigue y es actualmente pues, una referencia porque se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Y en ese tiempo nos ha dado, digamos, pues nos ha dado como para hacer esa experimentación, ¿no? A lo largo de las diferentes técnicas y posibilidades que iban aconteciendo en el ámbito de esa transformación digital en la que vivimos socialmente, ¿no? Entonces hemos ido experimentando con lo que ha ido apareciendo y ver qué posibilidades tienen, siempre desde el punto de vista de la creación artística. O sea, una investigación que necesariamente se tenía que plasmar en la creación artística, ¿no? Y en ese sentido sí que pues, no había muchos precedentes, porque las facultades de Bellas Artes eran más tradicionales en el tipo de propuesta y tal, pero actualmente ya es algo bastante habitual dentro del campo del arte y está bastante, bueno, pues si no normalizado, pues frecuente, ¿no? Pero en ese sentido sí que el laboratorio, bueno, por lo tanto es una referencia, ¿no? de todo este tipo de prácticas, ¿no? ¿Y alguna obra o proyecto puntual que quisieras destacar de...? Bueno, durante todo este tiempo, digamos, hemos practicado todo tipo de propuestas, ¿no? Una el laboratorio empezó haciendo descomposición de los artefactos de registro de la realidad, ¿no? A través de la película fotosensible, ¿no? Que eran los 35 milímetros, ¿no? Y luego la recomposición de esa realidad a través de proyecciones múltiples, que no eran proyecciones en pantalla, sino que eran proyecciones espaciales, ¿no? Todo esto estaba hecho de una forma muy mecánica. Y esto en la actualidad, pues hay otros medios mucho más sofisticados y espectaculares de hacer cosas similares, pero en ningún caso tienen esa calidad, ¿no? Calidad, claro, y claro, cercanía realmente al espectador. Sí, sí. Entonces, ese tipo de grabaciones que fueron años 96, 98, luego ya empezamos a introducir el tema de la interactividad, que es un tema que estamos desarrollando hasta la actualidad, la interactividad del espectador, cómo de alguna forma el espectador es protagonista y construye la instalación a partir de su presencia o de sus acciones, ¿no? Entonces, Modulador de Luz, por ejemplo, es un gran espacio vacío en el que hay un micrófono que mueve una serie de focos y crean una obra a partir de la acción y de la voz de los espectadores que quieren intervenir con ese micro que está pendiendo del techo, y esos focos están rebotizados y entonces, bueno, se crea, digamos, ese espacio vacío de repente cobra vida, ¿no? Y es el espectador el que de alguna manera lo hace funcionar, ¿no? Y bueno, últimamente pues hemos estado trabajando en esta pantalla panorámica, claro, en que invitamos a otros artistas también a participar, que es un trabajo más colaborativo. ¿Quieres explicar un poco más qué es Panoramas? Sí, un poco cómo surge, o sea, tu interés en esos formatos inmersivos y sí, en el caso de cómo fue Panoramas. Todos los proyectos todos los proyectos que trabajamos en general, digamos, parten de proyectos de investigación que planteamos o que nos presentamos en convocatorias de carácter nacional y tal. Entonces desarrollamos proyectos que suelen durar 3-4 años cada uno de ellos, ¿no? Y en esos proyectos pues vamos cogiendo una idea y le vamos dando, viendo opciones, posibilidades y tal. El último proyecto Panoramas se corresponde a uno de estos proyectos en el que nos planteamos una pantalla de proyección no convencional, que es una pantalla que tiene es un cilindro que tiene 22 metros de perímetro, y 8 metros de diámetro, ¿no? Entonces hay una proyección con 3 proyectores, entonces crean una pantalla de prácticamente casi los 360 grados, ¿no? De manera que el espectador puede entrar y salir. Es una pantalla de retroproyección, se puede ver tanto entrando en el cilindro como desde fuera. Y ahí nos ha servido un poco de excusa para
hacer nuestras propias experiencias, introducir ciertas cosas de interacción, que introducíamos con un proyector exterior y tal, elaborar un discurso, en el momento se expuso en la Universidad de Valencia, entonces elaboramos un discurso sobre el papel de la universidad en la sociedad, ¿no? Como espacialmente, ¿no? Tiene un transcurso y una implicación que es súper interesante, pero también socialmente, como han habido periodos en la universidad que ha sido de implicación con la realidad social. En nuestro caso, el periodo de la transición de la dictadura a la democracia, la universidad tuvo un papel muy importante. Entonces, recogimos toda esta especie, y la universidad también como lugar de conocimiento, ¿no? En su caso con la biblioteca, ¿no? Aquí se encuentran de los primeros manuscritos, ¿no? Primeros libros impresos, ¿no? Siglo XV, ¿no? Al principio de la imprenta y tal. Son unos incunables fantásticos que están depositados, ¿no? En las bibliotecas, ¿no? Que es una especie como de recopilación de todo ese saber, ¿no? Y también hicimos un trabajo con esto que proyectábamos, y el espectador con otra serie de proyecciones pues podía interferir y tal. Y también nos sirvió un poco de excusa para invitar a otros grupos a colaborar también con este dispositivo, porque también entendemos que al ser nosotros somos un espacio, o sea, estamos en la universidad, que es un espacio público, y por lo tanto también consideramos que debemos necesariamente todo lo que tenemos ponerlo a disposición de cualquiera que esté interesado por este tipo de cuestiones. Por eso todos los trabajos que hemos hecho siempre están abiertos a cualquiera, y hemos intentado ser muy transparentes con lo que hacemos para que cualquiera pueda aprovechar estas experiencias también, porque entendemos que no solamente somos un espacio de producción artística, sino también es un espacio de investigación, y que está dentro de una institución pública, y que necesariamente tenemos que tenerlo en cuenta todo esto para ofrecerlo a los demás también. Y por último, ¿en qué proyectos te encuentras ahora? ¿Qué proyectos te encuentras desarrollando actualmente? Pues ahora estamos trabajando con unos desarrollos de pequeños artefactos, de objetos que produzcan una interacción muy física, ¿no? Después de esta etapa más virtual, sí, ¿no? Y después de la crisis que hemos pasado, ¿no? de la pandemia, que nos ha obligado a esta presencia virtual, sí, continuada, pues todos echamos un poco en falta una parte también física de la realidad, ¿no? Parece como que se hubiera echado a un lado, ¿no? Frente a esa imperancia, a esa importancia que tiene lo virtual en la actualidad, ¿no? Entonces como que ha relegado todo, sí, lo demás, ¿no? Cuando lo físico es básicamente lo que somos, que es materia, ¿no? Por lo tanto, estamos intentando experimentar con artilugios físicos muy artesanales, que tienen ciertos elementos electrónicos que van a hacer ciertas interacciones que todavía estamos por definir, ¿no? Claro. Estamos en este proceso ahora mismo de definición de todas estas cosas. ¿Sí? ¿Eso es algo que estás haciendo colectivamente? Con el Laboratorio de Luz. Laboratorio de Luz. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias por todo. A ti, Emilio, muchas gracias.